Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno, que trae contexto para la gran bendición para nuestras vidas y para todo Cajal Israel, esté con ustedes. Bien, estamos en Crónicas, en Geburot 9, 26, y dice así: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Entonces Barnabá, tomándole, lo trajo ante los apóstoles y les contó cómo había visto a Adón en el camino, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Yeshua. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre de Adonai. Y hablaba y disputaba con los judíos helenistas, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces los que formaban parte del partido jasídico tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Adonai, y se multiplicaban consolados por la Ruach HaKodesh. Había un evento muy importante aquí. Rab Saúl tenía dos problemas. Número uno, el problema con los judíos que no creyeron en Yeshua y que se levantaron de una manera gravísima en contra de él, y que, como vemos, vez tras vez buscan su vida, y que tuvo que confrontar esta situación. Por el otro lado, también tenía que confrontar la situación en la circunstancia de los discípulos de Yeshua, que no creían, o sea, estaban incrédulos de que el que perseguía, el que arrastraba, el que encarcelaba, el que azotaba y el que aceptaba la muerte de algunos de ellos, como fue la vida de Esteban, pudiera haber hecho su conversión. Esto es una situación y una duda hasta cierto punto aceptable por las circunstancias en las cuales se vivió, pero Rab Shaul no cesaba, hablaba tanto del único Dios verdadero como de el Mashiach. A los judíos pues no se tenían que convertir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no, ellos se creían en el Mesías, en el único Dios. Pero ahora, aunque todos creían que iba a ser enviado el Mashiach, el punto era que creyeran que Yeshua era el Mesías. Entonces el tema en el cual incluso da testimonio de que él en un determinado momento pues no creía, hasta que se le apareció en el camino a Damasco precisamente Yeshua, y le reconvino al respecto de saber, entender y comprender que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque luchas contra mí. Parafraseando la frase, ¿por qué das cosas contra el aguijón? Ciertamente hay muchas situaciones que Rab Shaul no entendía, y que tuvo que reacomodar una teología, que tuvo que reacomodar muchas cosas en su vida, en su mente, en su corazón, a partir del cambio tan extraordinario que se dio en el hecho de aceptar que Yeshua era el Mesías. Entonces, estas son las dos cosas. Por un lado, los judíos que no creían en Yeshua, creían en el Mesías, pero no creían que Yeshua era el Mesías. Y por el otro lado, los discípulos de Yeshua, que en un determinado momento estaban temerosos, medrosos de que en un determinado momento esto no fuera un cierto, y pudiera ser incluso hasta una celada para poder agarrar a todos aquellos discípulos, reconocer y conocer quiénes eran, y así pues llevarlos a las cárceles y darles
azotes, etcétera, etcétera. Y entonces por eso es que andaban tan temerosos, no creían que él se hubiese convertido como de la noche a la mañana, que nos llevaba, que empujaba, que daba, que no es posible. Bueno, pues aquí es una cosa muy extraordinaria que sucedió y da su testimonio en parte de qué es lo que pasó. Y ahora, en esta situación tan importante, nosotros como discípulos de Mashiach tenemos la responsabilidad, así como Rab Shaul, de poder proclamar y hablar tanto judíos como no judíos acerca de el Mesías de Israel. Eso es una cosa muy importante, y desde luego para los no judíos tendremos que hablarles de la unidad y de la unicidad de Hashem. Ese es un tema bastante importante que no podemos dejar de lado y que es parte de nuestra responsabilidad. La luz debe de ser luz, y como tal, como dijo nuestro maestro en aquella metáfora, un hombre no puede poner el candelabro debajo del almud, sino que debe ponerse arriba para que alumbre a todos. En otras palabras, nosotros no podemos esconder la luz que el Eterno nos ha dado, sino todo lo contrario, debemos dejar que esa luz alumbre a aquellos que tienen necesidad de esa luz. Bueno, si ellos lo rechazan, ya no es nuestra responsabilidad, pero es nuestra responsabilidad que alumbre a todos, y que de esos todos, los que han de aceptar y creer no solamente en Yeshua, sino en el único Dios verdadero, serán traídos y restaurados y sufrirán una rectificación como lo hemos sufrido todos los discípulos de Yeshua. Por lo tanto, mis amados, la reflexión es: cada uno de nosotros tiene muchas cosas que tiene que rectificar. En el caso de Rab Shaul le pesaba mucho su pasado sin Yeshua, sin la fe en que él era el Mesías, sin creerle a Dios que Yeshua era el Mesías. Esto le pesó durante toda su vida, le pesó hasta los últimos días de su vida, le pesó, y ciertamente se hizo patente el hecho de que las palabras que se le dieron, de que era necesario que aprendiera a sufrir por causa del nombre de Yeshua mismo. Entonces, los judíos habrían de hacer de las suyas sobre la vida de Rab Shaul, y también la prueba es que procuraron asesinarlo, pero como no pudieron asesinarlo y procurar su muerte acá en Israel, entonces Rab Shaul de alguna manera tenía en el corazón que el Eterno lo habría de llevar a Roma, a donde habría de proclamar el mensaje del único Dios verdadero y de su enviado, el Mashiach de Israel, el Redentor de Israel y del mundo. Y entonces, pues en un momento donde veremos, él apela al rey de Roma, al César, y es llevado allá en cadenas. Entonces, él tenía en su mente, en su corazón, que había de suceder cosas bien tremendas, y ciertamente sufrió por causa del nombre de Yeshua. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer, muchas veces nosotros no hemos sido hombres y mujeres suavecitos, blanditos. Hay quien lo es, sí, qué bueno, Baruch Hashem, pero hay que no hemos sido duros, pero el Eterno ha sido misericordioso, muy misericordioso con nosotros. Pero ese estigma que nosotros causamos, a veces ese estigma será sobre nosotros, y esto causa muchas veces que a donde quiera que nosotros vayamos, como fue el caso de Rab Shaul, él tenía
se le hacía presente todas aquellas cosas que hizo. Que el Eterno nos ayude a poder vivir y a poder proclamar el mensaje del Dios uno y único y de su Mashiach, recordando que todo lo que nosotros hagamos es a la cuenta de la riqueza y de la elevación de nuestras vidas. Pero por el otro lado, también recordar que si hay obstáculos es precisamente porque nosotros fuimos hombres o mujeres muy obstinados y tal vez duros de servicio al respecto del mensaje de la redención que el Eterno, quien es bendito, procuró por medio de Mashiach. Que el Eterno, quien es bendito, nos ayude. Rab Shaul, en medio de todo y con todo el peso de toda esta situación, proclamó a Yeshua y también, desde luego, a los gentiles, al Eterno, quien es bendito, como uno y único Dios, y desde luego a su Mashiach. Que tengan un magnífico día y que no olvidemos que tenemos esa consigna. Shalom, shalom.